Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, hoy en horario adelantado, porque hoy hay partido de fútbol a las 8 de la noche, juega el Herediano contra el Tigres de México, ve la diferencia, hoy sí voy con el Herediano. Con el Herediano y usted es Cartago, Randall. Sí, buenas tardes, ya me adelanté a la presentación. Ahí está don Tino Urcullo, uno de nuestros analistas el día de hoy. Sí. Entré muy atropellada, pero es que sí me impactó eso. Yo soy por regla muy transparente con mi audiencia y no voy a decir que voy con Saprissa cuando no voy con Saprissa. Pero va con Herediano hoy. Sí. Ahí. ¿Quién nos ha quitado los títulos en las finales? En las últimas finales. No se transparente mucho. Los árbitros. Voy a pedir a don Constantino que abra el micrófono de una vez, pues si quiere ahí opinar del tema. Hoy es un honor contar con dos de nuestros. Vamos a variar un poco el arranque, para presentarlos de una vez. Contar con dos de nuestros analistas más reconocidos, ya lo escucharon, don Constantino Urcullo, politólogo, exdiputado y para los efectos del programa de hoy, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica. Don Constantino, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Randall, a sus órdenes. Gracias, señor. Y también don Vladimir de la Cruz, historiador, diplomático. Tiene una carrera enorme, don Vladimir, que está hoy con nosotros. Don Vladimir, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall y Celi, y a Tino, compañero de estudios en la década del 60, en la Escuela de Derecho y de luchas estudiantiles. Sí. Tengo una foto modelo donde viene con un gran rótulo que dice: no hay por quién votar. Pero hay una más bonita. Sí, hay una más bonita que es Únete Pueblo. También, sí, es cierto, sí, claro. ¿Usted posaba para la foto? No, en plena calle. En media calle. Manifestaciones. 64, ¿es eso? No, tenía buen pulso, Tino. 70. 70, 69, 70. Pensé en Alcoa. No, 69, 70. Sí. Desde antes que nos opusimos al ingreso de Costa Rica al Consejo Militar Centroamericano, CONDECA. Uf. Sí. Hoy vamos, este montón de historias los vamos a tener hoy en esas luchas nació la moderna universidad. Sí, claro. Sin duda, que ha ido reconstruyéndose una y otra vez. El tema de fondo de hoy es: hoy cumple 75 años la Universidad de Costa Rica, y por eso hoy está don Constantino con nosotros. Don Vladimir también, dice el Poaz en Twitter, don Constantino y el tanque Sherman, Vladimir de la Cruz, le dice siempre el Poaz, dice que usted siempre viene con todo atacando en Matices esta tarde. Antes voy a contarles qué ha pasado en las últimas horas, de manera muy resumida. Una de las cosas es que se negoció, hablando de universidades, el aumento del FES. Sí, 7.38, sí. Aumenta, esa es una cifra cercana a 30,000 millones de colones para el 2016 con respecto al 2015. Sí, aquí yo vieras que hoy he estado pensando desde temprano en ese tema y las reacciones que puedan generarse. Yo siempre veo muy positivo la inversión en educación, sí, claro. Aunque sé que en el Hay mucha gente que usa mal el término y dice gasto, pero en realidad eso es una inversión. Sí, claro, es una inversión. Lo que pasa es que aquí también viene la crítica sobre la eficiencia, digamos, de esa inversión. Sí. Es la eficiencia de cómo se gasta el FES, sobre todo hablando de un montón de gastos ahí sí que existen, digamos, en inversión del FES. Y lo otro que no es si usted está de acuerdo con el FES o no, tiene que ver con un tema de estrategia. Yo estoy seguro que el FES, el aumento del FES, le va a generar ruido al presidente Solís a partir del martes, cuando se presenta el presupuesto ordinario de la República. Y que incluso en la nota que le traíamos hoy en la segunda emisión del compañero David Barrientos, ya reaccionó la presidenta de Asuntos Hacendarios, Rosibel Ramos, sí, criticando. Impactada, dijo sí, que estaba. Dijo que estaba impactada.
porque ellos están peleando en este momento por contener el gasto del presupuesto del gobierno. Pero bueno, es algo inevitable, es constitucional. De hecho, en este momento el presupuesto no está acorde con lo que manda la Constitución Política del 8%, anda por un 7.4%. Y la justificación, una de las principales justificaciones que dio la ministra de Educación Pública fue que el presupuesto de educación no puede disminuir con respecto al que fue el año anterior. Sí, y además, bueno, ya el presidente habló de este tema en su gira por Coronado esta mañana y dijo que él defendía que ante todo él era educador y que por tanto iba a defender, pese a la estrechez fiscal y al ruido que le puede generar en la discusión del presupuesto ordinario, el tema del aumento en el FES. Así es que bueno, la otra semana estará muy cargada la audiencia, además en la Corte Interamericana, sobre el tema de fertilización in vitro. Hay una encuesta de Unimer interesante sobre Uber, ¿verdad? Que tiene como 4 puntos esenciales. El 75% de la gente estaría dispuesto a usar Uber. 3 de cada 4 personas. Sí. 3 de cada 4, efectivamente. Sí. La otra es que un 50% versus un 40% prefiere a los taxistas que a Uber. Un 60% cree que es más seguro los taxis rojos que Uber, pero un 60% cree que es más eficiente Uber que los taxistas. Así es que bueno, esa es como la mezcla de resultados y da un resultado interesante esta encuesta de Unimer, que es entre la gente más conoce Uber, sube, digamos, su aceptación sobre los taxis rojos. Ese es uno de los temas que hay esta mañana. No sé si tenías algún otro pendiente, Isel. Bueno, internacional, el asesinato de la periodista estadounidense. Sí, tremendo. Hoy se dio una mezcla perversa. 24 digamos. años. Sí. Súper joven. Sí, hoy se dio una mezcla perversa de situaciones. Se da evidentemente el morbo que acompaña el homicidio de una periodista y de su camarógrafo en vivo, mientras estaban transmitiendo en vivo en Virginia, en los Estados Unidos. Pero además el morbo de que el atacante, que era un ex reportero de la misma cadena televisiva, graba el video desde su punto de vista, porque el que vivimos primero en la mañana era el camarógrafo, donde se oye el disparo, cae al piso y se ve a la periodista corriendo y ahí se acaba el video. Pero él con su celular graba el ataque, es decir, él lleva la pistola en la mano, se ve en el video, le dispara en un video que nosotros, por cierto, hemos decidido no pasar hoy. Le dispara al camarógrafo y después le dispara a ella, y lo que hace este tipo es subirlo a Twitter inmediatamente. Twitter dura unos minutos en percatarse de que hay un video de un asesinato, lo bloquea después, pero bueno, ya muchos lo habían obtenido. 1 hora después se encuentran, 2 horas después se encuentran al sospechoso herido de bala, él mismo se disparó y falleció en el hospital cerca de las 11 de la mañana. Tremenda mezcla, digamos, de locura. De locura y de perversidad en este tema. Sí. ¿Listo? Sí, Listo, todo listo. Entramos UCR. ¿Cómo se da, don Vladimir, el contexto de la creación de la Universidad de Costa Rica? Porque le confieso, yo cuando uno estudia cívica y estudios sociales, como que le hacen un recorrido así lineal y le dicen, aquí existía la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, brincó en el 40 la Universidad de Costa Rica, alma mater, listo. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Por qué se había cerrado la Casa de Enseñanza? ¿Por qué surge la Universidad de Costa Rica un día como hoy de 1940? Nosotros, digamos, durante la vida colonial no tuvimos una población grande y consecuentemente con esto tampoco hubo una preocupación importante de desarrollar instituciones educativas. Pensemos nada más que hacia los días de la independencia la población del país no llegaba ni a los 50.000 habitantes. De manera que el esfuerzo que se hace por impulsar la educación es al puro final de la colonia, en 1814, cuando se funda la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que fue un poco el impacto también de la Revolución Francesa en España y las Cortes de Cádiz, de donde salta, digamos, el fortalecimiento hacia esa institución y las inquietudes que en el país venían dándose ya por gente que conocía de la situación de América del Sur, de la lucha independentista y de la situación cultural, y promueven la fundación de la escuela, que se hace mucho gracias al apoyo que tienen los tabacaleros en aquel momento, que le dan el espaldarazo para sostenerla. Esa casa de enseñanza además fue un bastión importante de ideas liberales. Ahí participaron no solo grandes educadores de la época, sino también se fomentaron algunas ideas independentistas.
y se mantuvo como, después con la independencia en 1821 las municipalidades asumieron un papel importante de fortalecer la educación, incluso la educación de mujeres, porque a veces tenemos la idea de que las mujeres empiezan a educarse con Castro Madrid. No, también con las municipalidades después de la independencia se da apoyo a las escuelas y a la educación incluida de niñas. Y ya en 1843 el doctor José María Castro Madrid y otras personas se interesan en fundar la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Santo Tomás. En ese momento la gente iba a estudiar a León de Nicaragua, a la Universidad de León, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, principalmente. De manera que cuando se funda la Universidad de Santo Tomás, ya había una institución de educación superior en el país que estuvo orientada principalmente en los estudios de Derecho, que fue la facultad más importante o la escuela más importante que se mantuvo hasta su cierre en 1888, y aún con su cierre en 1888, la Escuela de Derecho permaneció abierta, que es la actual Escuela de Derecho o Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Para 1888, cuando se toma la decisión de cerrar la Universidad de Santo Tomás, se hizo con criterios políticos. El liberalismo jugó un papel muy importante porque la universidad, estaba amparada al concordato que se había firmado con el Vaticano, le habían dado casi un carácter de universidad pontificia, tenía mucha influencia la Iglesia en la determinación de estudios, de literatura, de censura que se hacía en aquella época, y tomaron la decisión entonces de cerrarla y dejar, las escuelas liberales en ese momento, que eran Derecho y Farmacia y Bellas Artes principalmente, y además porque había escasez de estudiantes, que era una cosa importante. Y entonces se mantiene ese criterio. A principios del siglo XX hubo algunos esfuerzos que se pensaron para reabrir la Universidad Joaquín García Monge, y otros incluso crearon proyectos alternativos de universidad popular, que eran como aulas abiertas, que obviamente no se desarrollaron, se gestionaron. En la década del 30 el país se sometió a una misión chilena que vino en doble propósito de hacer una evaluación económica del país y de la situación educativa. Profesor Galdames, ¿verdad? La misión económica, sí, la situación económica la encabezó Herman Max, porque ya habían enviado Costa Rica varios economistas a Chile a estudiar en aquellos años, así como habíamos enviado profesores a Chile, Carlos Monge, Isaac Felipe Azofeifa, los científicos Rómulo Varello y su hermano, Lilia Ramos y otra gente, que fueron más de 20 jóvenes que fueron a estudiar a Chile, que se graduaron muy bien, que después vinieron, se incorporaron a nivel secundario. Cuando se abrió la universidad, después fueron incorporados a la universidad. Entonces, y en el campo educativo se vino a hacer una evaluación también encabezada, como bien decía Tino, por el profesor Luis Galdames. Y Luis Galdames termina haciendo la evaluación de la educación nacional y junto a eso elabora un documento que se tituló La Universidad Autónoma, con lo cual justificó la necesidad de abrir la Universidad de Costa Rica otra vez, de reabrirla. Y en el gobierno de León Cortés eso no es posible, no había voluntad política para hacerlo, ni por parte del gobierno, ni por parte de su ministro de Educación, ni había interés. Y eso, tiene efecto importante en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, cuando él asume, la responsabilidad y el interés basado en el documento de Galdames, de impulsar la creación de la universidad, la fundación de la universidad, junto con su ministro, Luis Demetrio Tinoco. Luis Demetrio Casigo Federico. Sí. Luis Demetrio Tinoco Castro, ¿verdad? Que fue un hombre empeñoso, jugó un papel ahí de rector interino mientras tanto. Se nombraba el primer rector, que fue un hombre brillante, brillantísimo, Alejandro Alvarado Quirós, un abogado, presidente del Colegio de Abogados, había sido ministro de Relaciones Exteriores, era un hombre antiimperialista, nacionalista, inspirado también en la reforma de Córdoba, como lo era Galdames. Cuando se inicia la universidad se inicia bajo los pilares de la gran reforma de Córdoba, que es la que le otorga, el concepto de universidad autónoma, como lo es, como lo sigue siendo, como quedó todavía estatuido así en la Constitución de 1949, que se respetó el principio de autonomía universitaria, que contiene 3 o 4 elementos básicos, claves, tiene muchos, pero uno es el gobierno, primero, que la universidad se nombre a sí mismo sus propias autoridades. 2, la libertad de cátedra, que es la libertad de exposición que tienen los profesores
y la libertad de enseñanza que tiene la universidad. Otra, el cogobierno, que es el reconocimiento del gobierno estudiantil autónomo, y la representación estudiantil de los estudiantes en las instancias administrativas de gobierno universitario. Y así nace la universidad, porque desde el momento en que nace se funda junto con ella el Consejo Estudiantil Universitario, que después evoluciona a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica en 1958, resultado de la reforma que se hace ya en el 56-57, que impulsa los estudios generales e impulsa una gran cantidad de nuevas escuelas y facultades que empiezan a desarrollarse en ese momento, y aparece una explosión de grupos estudiantiles que conduce entonces a transformar también el Consejo Estudiantil en Federación de Estudiantes. Entonces la universidad encuentra, digamos, en ese momento las condiciones para ser reabierta en el año 40, gracias a la voluntad del doctor Calderón Guardia, porque en eso eso es voluntad de él. Ahí no hubo pacto con comunistas, ni con otra gente, ni con nadie. Lo mismo que la Caja Costarricense del Seguro Social, que fueron sus proyectos iniciales del año 40. De hecho, entiendo además que cuando nombra a Rafael Ángel Calderón Guardia a Luis Demetrio Tinoco como ministro de Educación, como secretario de Educación Pública, y lo dice él de su voz después a la UCR, él le puso como condición para ser secretario don Constantino abrir la Universidad de Costa Rica. Ya entiendo que don Vladimir es el experto en historia, pero el aporte ahora sí, además histórico, de la Universidad de Costa Rica. Bueno, mire, ahí hay que empezar diciendo una cosa, y yo sé que Vladimir va a estar enteramente de acuerdo conmigo, porque ya lo acaba de decir. Esta es una obra de una decisión del doctor Calderón Guardia, y de su ministro de Educación, que era un hombre ilustrado, que era don Luis Demetrio Tinoco, y enfrentó una serie de oposiciones de parte de los sectores más conservadores de la sociedad costarricense, que decían que para qué necesitábamos universitarios. Perdón, en un momento en que el gobierno estaba apoyado por esos sectores conservadores. Sí. Y los enfrentó, y hasta entonces ciertas profesiones como la ingeniería, la medicina, los únicos que podían estudiar eso eran los hijos de los ricos. Es decir, no había... Y eso fue una democratización de la enseñanza que hizo el doctor Calderón Guardia. Y dicho sea de paso, yo soy profesor de la Universidad de Costa Rica desde hace 43 años, es mi alma mater, amo a mi universidad, pero pienso que como institución tiene una deuda con el doctor Calderón Guardia. ¿Y cuál es la deuda? Fíjese que en la Universidad de Costa Rica no existe nada que lleve el nombre del doctor Calderón Guardia. Lo máximo que hay es una biblioteca que recibe el nombre de Luis Demetrio Tinoco, el ministro creador, y el campus se llama Rodrigo Facio, que Rodrigo Facio fue un intelectual socialdemócrata de avanzada, progresista, que estuvo en la creación de la universidad, participó, pero no fue el principal gestor, y la ciudad universitaria se llama Rodrigo Facio. Yo no quiero que le cambien el nombre Rodrigo Facio porque es un reconocimiento histórico, pero yo pienso que así como hay una señora estatua en las garantías sociales en la circunvalación, la Universidad de Costa Rica le debe al doctor Calderón Guardia un monumento, un reconocimiento a su creador. Tiene un monumento escondido ahí frente a la rectoría, entre el edificio administrativo de la rectoría y la calle esa que va ahí por la línea del tren que conduce de la rotonda de la bandera a la otra, a la Hispanidad. Ahí hay un busto escondido, que fue aquel busto famoso que había puesto aquí en el Hospital México, que Figueres lo había encerrado, que parecía una celda, lo tenía preso ahí. Claro. Cuando quitaron ese busto de ahí, lo pasaron a la Universidad de Costa Rica, pero lo tienen como vergonzosamente escondido. Sí, sí. No. Es decir, la Universidad de Costa Rica le tiene que reconocer eso al doctor Calderón Guardia, su creador, Randall. Y es un creador que democratiza la educación superior, lleva adelante, a la vez que paralelamente toma otra serie de medidas, como fue permitir la enseñanza privada de carácter religioso que los liberales habían suprimido,
Pienso yo que por parte de las órdenes religiosas, que con alguna justificación por la injerencia que tenía la Iglesia Católica en la política hasta finales del siglo XIX. Entonces, yo creo que eso está pendiente. ¿Cuál es el aporte de la universidad? Antes de cambiar de nombre, la Universidad de Costa Rica hoy tiene un montón de sedes. Sí. Y a las sedes les ha ido poniendo también nombre, pero ha creado la ciudad científica. La ciudad científica bien podría llamarse Ciudad Científica Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que es parte de la ciudad universitaria Rodrigo Facio. O el nuevo campus. Sí. Eso es. El que esa es la ciudad científica, la ciudad de investigación. Donde está ahí la Facultad de Ciencias Sociales. Toda esa área se podría llamar así. Ese campus anexo podría llamarse Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Esa es una deuda infinita que tiene la Universidad de Costa Rica y que no la ha reconocido. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una guerra civil de por medio y los triunfadores siempre escriben la historia, que ahora se está reescribiendo, ¿verdad? Y estoy leyendo un libro muy bueno de David Díaz Arias sobre la guerra civil del 48 y ahí hay una visión diferente que ya usted, Vladimir, que ha escrito sobre eso, Manuel Rojas ha escrito sobre eso, Iván Molina escribió sobre eso, Manuel Solís, empezaron a dar una versión diferente de esa guerra civil, y yo creo que como parte de esa reescritura de la historia, más allá de la versión de los vencedores, creo que tendría que darse también una reescritura de la historia de la Universidad de Costa Rica, que su aporte después a la vida nacional ha sido fenomenal. Mire, yo cuando veo... hoy hay una noticia interesante, que es que el mismo rector, si mal no entiendo, dice que tenemos que revisar nuestras anualidades. Yo como profesor no pensionado, que recibo esas anualidades, estoy anuente a que se haga ese ajuste. Creo que tenemos que poner cada uno un poquito de nuestra parte en la solución del tema del déficit fiscal, y la Universidad de Costa Rica está dando el ejemplo con eso de parte del señor rector don Henny Jensen. Pero aparte de eso, las críticas han sido tremendas e irresponsables de parte de algunos políticos en este país. La contribución de la Universidad de Costa Rica en ingeniería, en biología molecular, ¿En medicina? ¿En qué? En medicina, en la parte agronómica, por ejemplo, la certificación de las semillas, la certifica la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos. De ingeniería, la NAME. La NAME. Después tenemos también el Instituto Clodomiro Picado. Venenos de las serpientes. Es decir, la contribución de la Universidad de Costa Rica en ciencia, en artes. Mire, usted agarra Randall y póngase a ver los anuncios de la Universidad de Costa Rica. Y el domingo pasado yo veía, la Universidad de Costa Rica enseña chino, alemán, portugués, francés, italiano. Por Dios. Bribri, Cabecar y otras lenguas. Lo que ha hecho la Universidad de Costa Rica y sus antropólogos, doña María Eugenia Bósoli, por recuperar las culturas indígenas originarias de este país. Es decir, eso es una contribución enorme. Diccionarios en lengua indígena se han hecho y publicaciones, y hay una revista en lengua indígena. Vea ustedes todo eso. Entonces yo creo que resulta de un simplismo, de una ignorancia absoluta, pretender juzgar a la Universidad de Costa Rica por algunos salarios y pensiones que evidentemente son de lujo y que responden a convenciones colectivas que fueron mal negociadas. Pero hay remedio para eso. Y el remedio es lo que algunos están planteando, algún tipo de impuestos a esas pensiones, etcétera, pero no es denigrar una institución que ha hecho una contribución fundamental. Eso desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista político-social, ha sido el centro de la libertad de pensamiento en este país. Una sociedad gazmoñona, una sociedad centrada en una sola interpretación de la política, de pronto, como consecuencia de la reforma del 57, vio, y eso hay que hablar de la reforma del 57, y ahí Rodrigo Facio cumple un papel muy importante, pero se traen profesores de Europa, de la talla de Constantino Láscaris,
se incorpora a don Teodoro Olarte. Vilar, a Salvador Aguado. A Salvador Aguado. Pero realmente Saumels, un científico. Vilar también. Sí, gente de una estatura intelectual extraordinaria que permite que nosotros nos desarrollemos como una universidad como cosmopolita y que ocupa de los primeros lugares en las universidades de América Latina. Errores los hay, politizaciones excesivas a veces en la vida académica y estudiantil también las hay, pero hay luchas importantes que han surgido desde la Universidad de Costa Rica, y Vladimiro terminaba ayer su escrito en la República hablando de la conciencia lúcida de la patria, que fue una expresión que acuñó don Claudio Gutiérrez, un académico, mire, que se lo desearan en muchas universidades de Europa y de los Estados Unidos, alguien de la calidad de Claudio Gutiérrez en sus conocimientos sobre informática y filosofía de la ciencia. Y bueno, la Universidad de Costa Rica, de acuerdo con don Claudio y esa frase, ha sido conciencia lúcida de la patria sobre los problemas nacionales. A veces nos hemos equivocado, podemos haber errado, pero es un centro de pensamiento que le ha hecho un aporte a la política, a la ciencia, en estos 75 años, que realmente es espectacular. Yo diría también que en el terreno de las artes, en el terreno de la música, todos esos chiquillos, usted entra ahí y ve esos chiquillos chiquitillos tocando en escuela de artes musicales. El desarrollo de la música en Costa Rica es extraordinario y no se puede desligar de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Han surgido otros centros de formación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enjuiciar a esa institución por unas cuantas pensiones excesivas que han denunciado algunos personajes que realmente pecan de superficialidad en su enfoque de lo que ha sido la vida universitaria en torno a la universidad, como le decía don Cristian Rodríguez, de San Pedro del Mojón? ¿Por qué le decía San Pedro del Mojón? Porque al inicio San Pedro no era de Montes de Oca, sino era donde estaba, creo que uno de los mojones que marcaba los límites de la ciudad. Los límites de la ciudad. Entonces, San Pedro del Mojón tiene un aporte, pero fundamental para la vida nacional, que hay que celebrarlo, festejarlo y congratularse el día de hoy. Mire, desde el punto de vista político, además, fue un factor democratizador la universidad, porque 1940, 1948, en esa primera década y todavía hasta los años 60, pocos colegios privados había en Costa Rica. Y lo que predominaban eran colegios públicos, de manera que el acceso que iba llegando a la universidad venía de los colegios públicos y de los colegios privados. Ya en la década del 60, cuando abundaron, digamos, los graduados, metieron restricciones de acceso a la universidad, examen de admisión y otras cosas, pero aún así la proporción se mantuvo más o menos en esa dimensión de mezcla de privados y públicos, y siempre los públicos producen más estudiantes. De manera que estudiar en aulas juntas, ricos y pobres, o ricos y clases medias que venían de los colegios públicos, era un factor democratizador, y hasta pudo haber sido hasta un factor de integración familiar, porque más de uno ahí pudo haberse relacionado familiarmente de clase alta con clase media o clase baja. Y eso yo le voy a contar importante. Mi experiencia. Yo venía de un colegio privado, un colegio religioso, y de pronto llego yo a la Universidad de Costa Rica. Acabo de hilar muchas cosas. Sí. Como tiene el porte de sacerdote y claro. Obispo, más bien. O a lo mejor cardenal. Pero mire, yo me encuentro que yo entro a la Universidad Sería de Costa Rica. Sería el mejor papa, yo creo. También. Sí, claro. Yo he estado viendo la serie Los Borgias y Alejandro VI era más pecador que yo, ¿verdad? Sí. Porque yo nunca he mandado a matar a nadie, ¿verdad? Ni a papas ni a otros políticos. Ni a papas ni a otros políticos. Han sido nada más linchamientos mediáticos, si acaso. Pero en todo caso, mire, yo le voy a decir una de las experiencias más extraordinarias que yo tuve cuando ingresé a Estudios Generales. Bueno, desde entonces data mi amistad con Vladimir, que venía de un colegio público, pero yo tengo otra amistad que establezco ahí, Jorge de Bravo. Sí, claro. Entramos a la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales, y en la junta directiva yo soy parte de la junta directiva con Jorge de Bravo. Conozco al gran poeta costarricense
Alfonso Chase, a la poetisa Marjorie Ross. Y yo, que venía de un mundito chiquitico, de un colegio llamémoslo privado muy especial, de pronto encuentro todo un mundo que no tiene nada que ver con el mundo del cual yo venía. Y entonces eso abre las ventanas de la mente de una manera extraordinaria. Además, una universidad muy politizada, con temas en ese entonces como la guerra de Vietnam, sí. Donde, y además conozco por primera vez gente de izquierda, Claro, Vladimir, que era el coco en ese entonces de la derecha costarricense, ¿verdad? Y además el desarrollo de la filosofía en esa época. Y yo tengo la oportunidad, Randall, por ejemplo, de recibir clases de filosofía clásica griega con don Constantino Láscaris Comneno, que hablaba griego y latín y venía de una familia de origen griego de príncipes, pero había estudiado en España y era un conocedor de la filosofía griega. Don Teodoro Olarte, la universidad, y con una libertad de pensamiento extraordinaria. Todavía recuerdo, Vladimir, yo sé, probablemente lo recordás, y aquí termino, don Constantino Láscaris, liberal, aristócrata, llega y organiza un simposio sobre marxismo. Invita a don Rodolfo Cerdas y al doctor Luis Burstein, y a Rodolfo Herrera, que era el decano de la Facultad de Ingeniería, que era comunista. Y todos eran parte de Vanguardia Popular, de una u otra manera, la versión criolla del Partido Comunista. Las columnistas de clase alta tronaban sus gotas amargas desde las páginas de los principales medios de comunicación. Acusaron a don Constantino, un hombre que de un conocimiento filosófico refinado, lo acusaron de comunista, que después fue uno de los ideólogos de la ANFE, don Constantino. Y un columnista permanente del periódico La Nación. Sí. Y además que era tan liberal que tuvo que dejar eso porque se le ocurrió hace más de 50 años decir que había fumado marihuana y que no le veía a dónde estaba lo malo del asunto. Y es decir, además de invitar comunistas a la universidad, don Constantino se le ocurre decir que había fumado marihuana y que eso no le parecía nada malo. Imagínense. Ese era el ambiente que respirábamos nosotros cuando ingresamos en 1966-67 a la Universidad de Costa Rica. Una sociedad que estaba encerradita, con un arzobispo que era Cartujo, y encerradita en el cuento de los hermaniticos de siempre. De pronto la Universidad de Costa Rica le provoca que se derrumben todas las barreras mentales y que la gente empiece a pensar. Esa contribución de la Universidad de Costa Rica a la vida pública costarricense es invaluable, ¿verdad? Eso no se mide en colones ni en decimales, ¿verdad? Esa transformación que plantea Constantino fue muy importante porque ellos impulsan en el año 65-66, empiezan a Constantino Láscaris y Teodoro Olarte principalmente, impulsan un cambio en el desarrollo de los estudios de las humanidades y el ingreso a la universidad, porque hasta el año 66 inclusive se estudiaba el siglo V a.C. y a partir del año 67 se introduce una revolución académica que empieza a estudiar el siglo XIX, y con el siglo XIX viene el impacto de la Revolución Francesa en Europa, las revoluciones liberales de 1820, 1830, 1848, el romanticismo, el socialismo, el anarquismo, todas las corrientes filosóficas del siglo XIX que llegan hasta hoy, la revolución industrial, el origen de la clase obrera, el origen de los sindicatos, las cooperativas, toda esa cosa empieza a estudiarse que antes no se estudiaba. Entonces eso también provoca nuevas inquietudes sociales y políticas a nivel de la universidad, de la gente que está estudiando ahí, de los jóvenes que estábamos en ese momento haciendo los generales, y que de una u otra manera encontrábamos un ambiente de libertad de discusión, porque Láscaris y Teodoro y ellos impulsan ese ambiente de discusión académica muy importante, verdaderamente importante. Ellos, ni Láscaris ni Teodoro eran comunistas ni marxistas, ni mucho menos. Lejos. No solo impulsan el seminario, sino que a Láscaris se le ocurre dar un curso de marxismo.
que no era marxista, de alguna manera incluso daban un curso de marxismo con base a un libro, creo que era de Rodolfo Mondolfo, creo que era el que había elaborado un texto de eso, que no era un marxista, literalmente. Y el Partido Comunista, incluso Vanguardia Popular, se le vino encima con un artículo de Humberto Vargas Carbonell a Láscaris, y nosotros, los estudiantes en ese momento comunistas de la universidad, defendiendo a Láscaris de que diera el curso de marxismo, aunque lo diera con base a una literatura que no era marxista, ni mucho menos, porque era más importante que se abriera el espacio a que no se diera. En fin, ese fue un debate. O que se estudiara marxismo en los manuales de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, ¿verdad? Pero en ese momento esos manuales cumplían su función. Sí, claro, adoctrinar. No, cumplían su función básica, porque esa es la época en que también están apareciendo los nuevos filósofos europeos, Garodí, y todos los demás que vienen a reformular los planteamientos del marxismo más abiertamente, más ricamente. Vos me pasaste el primer libro de Garodí, porque yo había estudiado marxismo en el libro del jesuita francés Jean-Yves Calvet, que era un libro sobre todo refutador del marxismo, ¿verdad? Pero después viene todo un fermento en la universidad intelectual donde se empieza a leer a Marx en sí, digamos, y se empieza a leer los manuscritos económicos. No, y en el año 67, cuando se abre el curso de estudios generales nuevo, nosotros en el Frente de Acción Universitaria que habíamos constituido, hicimos ediciones del Manifiesto Comunista, 3 ediciones chiquititas, y los regalábamos. Me lo regalaste a mí también, vos. Por eso mi mamá, cuando yo te invitaba a la casa, ponía una de esas ramitas de Domingo de Ramos detrás de la puerta, ¿verdad? Porque de ahí era el amigo, pero era el amigo comunista, y entonces de ahí le iba a pervertir al chiquito, ¿verdad? Para que se fuera. Sí, para que no le permitiera al chiquito, porque lo atendía muy bien. La señora era demasiado fina y siempre atendía muy bien, cariñosa. Pero lo tremendo es que casi me pervierte, ¿verdad? Casi. Bueno, anduve por ahí. Que dice que no lo logró. Pero escuchemos una voz femenina hoy en el programa. Yo estoy aquí encantada escuchándonos a los dos. Revisando los datos de la misma historia que está en la página web de la UCR, dice que inició las lecciones, abrió las puertas con 719 estudiantes. Marzo de 1941. Ajá, con 719 estudiantes. Es una cantidad significativa. Desde ahí empieza el aporte que ha hecho y que ustedes mismos han venido resaltando a lo largo de este programa. Bueno, en esa época la universidad estaba ubicada ahí donde estaba hoy la corte, donde estaba más bien el edificio del OIJ. Sí. ¿Verdad? Ahí estaba ahí estaba la universidad, ahí estaba el Paraninfo Universitario, que era un auditorio bellísimo, lindo. Tenía una entrada así grandotota con unas columnas gigantescas. Romana, ¿no? Sí, ¿verdad? Y griega, no ahí mismo quedaba en la esquinita norte, estaba el local de la Federación de Estudiantes, ahí mismo, ¿sí? Ahí empezó la universidad. De un lado estaba la Escuela de Derecho, donde hay ahora una especie de pequeño monumento que la recuerda, el original del edificio. En la parte opuesta estaba la Escuela de Farmacia. Ahí mismo estaba la sección salud de la universidad también. Y bueno, ahí cabían los 700 estudiantes. Ahora no sé que no cabrían ahí, ¿verdad? Pero era... No, y empiezan las primeras mujeres a hacer carreras universitarias, ¿verdad? Cierto. Eso es algo importante en los 40 ya. Es interesante que cuando se funda la universidad ahí, en ese barrio, en el González Lamán, se funda quizás primero por una tradición de que obsequian los terrenos y todo ese tipo de cosas, pero además pensada tal vez en esa vieja tradición europea de que las universidades estaban metidas en la ciudad, que hubiera sido muy interesante. Después se saca a la gringa, a la ciudad universitaria, sí, ya por la influencia norteamericana, probablemente. Y además recuérdese que los edificios fueron construidos con fondos de la Alianza para el Progreso y una parte, ¿verdad? Ahora lo que pasa es que ya la ciudad entró a la ciudad universitaria, ¿verdad? Eso es otro tema, pero ese es un tema muy lindo que hay de análisis sociológico. Vamos, por ejemplo, cuando uno estudia en Europa, uno se da cuenta que la universidad está entre la ciudad. Y uno aprende en la universidad y aprende en la ciudad. Generalmente las universidades norteamericanas hacen campus hermosos, lindísimos, fuera de la ciudad, y entonces la relación con la sociedad está muy limitada en ese sentido. Algunas ciudades todavía mantienen esa vía trayectoria. Boston, por ejemplo. Sí. Esta es una ciudad universitaria casi.
Pero digamos, por ejemplo, Linda, por ejemplo, Salamanca es algo... No, es bellísimo. Sí, claro. Es bellísimo, pero la universidad está metida en la ciudad. Bolonia también. Sí, sí. París es igual, ¿verdad? Es decir, es exactamente lo mismo. Y yo creo que nosotros estamos llegando a eso, a una relación ya no solo de tipo político, académico, sino urbana. Digamos, la calle La Amargura es una muestra clara de eso, la integración de la comunidad de San Pedro de Montes de Oca con la actividad de la Universidad de Costa Rica también, pero es realmente, es parte de la evolución de la Universidad de Costa Rica, esa relación tan intensa con el cantón de Montes de Oca. Déjeme nada más. El cantón no ha aprovechado bien la municipalidad, sí, la presencia de la universidad para sacar punta de eso. Y a veces el país también, sobre todo en la actualidad, no años atrás. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando tan rico como estamos hablando. Bueno, yo no estoy hablando, estamos escuchando, Isabel y yo. Y genial el programa, dice Luis Carlos Ortiz, programa de lujo. Déjeme hacer a mí también un saludo hoy de aniversario a los colegas de los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica, a Ernesto Rivera en el Semanario Universidad, a Canal 15, por supuesto, y a los amigos, muy buenos amigos, de Radio U y de Radio UCR. Alejandro Vargas. Don Alejandro Vargas Johansson. Vamos a la pausa. Ana Xochitl. Sí, Ana Xochitl Alarcón. Giselle Bosa también está por ahí. 2:19, vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Esto es Matices. En 1940, con administración de Rafael Ángel Calderón Guardia, se nombra como secretario de Educación a Luis Demetrio Tinoco, uno de los principales impulsores de la Universidad de Costa Rica. En un reportaje de la UCR, Tinoco relata la condición que solicitó para asumir el puesto en el gobierno de Calderón. Que yo aceptaría el cargo con gran satisfacción y sintiéndome muy honrado si estaba el presidente de acuerdo con que se crease la Universidad de Costa Rica. Es así como hoy, hace 75 años, surge la Universidad de Costa Rica. Dos de la tarde con 29 minutos. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Un paréntesis aquí para hacer, Randall, una información de última hora. Ya está publicando AFP que Wall Street está cerrando en este momento al alza, con Dow Jones subió 3.92 y el Nasdaq 4.24. Ya se recuperaron un poco las bolsas. Y de última hora, no de última hora, es que quiero aprovechar el espacio. Argentina Artavia, que es una de nuestras analistas, dice: orgullosísima de mi alma mater, invaluable sus aportes en la construcción de la sociedad y la democracia costarricense. Y yo quiero agradecerle y saludar a Javier Córdoba,
que está allá en el Semanario Universidad. Cuando yo mandé el saludo, me dijo de vuelta el saludo, porque aquí los estamos escuchando en la sala de redacción del Semanario Universidad, Isel. Sí, bueno, bastante interesante todo lo que... El Semanario Universidad, fundado en 1970. Ajá. Yo tengo una colección completa. ¿Tiene la colección completa? Tengo la colección completa, sí, pero wow. ese es ¿Y cuál fue la primer portada, don Vladimir? Bueno, ahorita no me acuerdo la primera portada, pero digamos... Su primer director, Manuel Formoso. Pero, digamos, es un elemento muy importante desde el punto de vista periodístico en la universidad, porque contribuyó también a generar pensamiento y discusión académica. Hoy, digamos, tiene un viraje más hacia afuera, y me parece que ha ido cambiando en esa dirección y hoy tiene más acceso popular, pero en un momento era un periódico más universitario. Isel, ahora sí. 30 años después de la fundación de la universidad llega el Semanario Universidad. Muy interesante el dato. Cuando vemos... Perdón, antes del Semanario Universidad hubo prensa estudiantil, el universitario. Yo también tengo alguna colección de eso. Yo fui director del universitario. Sí, en ese periodo. Sí. Pero el universitario empezó a surgir en los años 50, en el 51, 52 ya había por ahí. Yo fui director en el 68, 69. Antes fue un querido amigo que acaba de fallecer. Bueno, usted casi lo cerró entonces. Guzmán. Sí, casi hizo la transición. Pues no, es que no hubo transición entre uno y otro. Porque eran de naturalezas diferentes. ¿Quiénes? Uno era un periódico estudiantil. Exactamente, entre el periódico estudiantil y el semanario. Sí. Surgió el semanario y desapareció la prensa estudiantil de la federación. En ese periodo siempre existieron periódicos estudiantiles. Nosotros en el Frente de Acción Unitaria teníamos un periódico que era Unidad, que circuló casi regularmente entre 1967 y el año 73-74. Después el Costa Rica Libre tenía un periódico que se llamaba Hombre Libre. Cuando se creó el Frente Popular, crearon un periódico también ahí en la universidad, y el grupo socialdemócrata tenía un pequeño periódico también. Habían algunas versiones estudiantiles aparte del periódico de la federación que en un momento dirigió Tino. Ahí el Costa Rica Libre fue donde te bautizaron Vladimir de la Voz, ¿verdad? En ese periódico. Me sacaban como una caricatura a mí, yo abrazando una cruz así, decía, detrás de la cruz está el diablo. No. ¿De verdad? ¿Eso de verdad? Es cierto. Sí, claro, es que teníamos una intensa actividad estudiantil de agitación política y muy importante. No lo dudo. Había otros grupos, otros muchachos ahí, jóvenes, Oscar Madrigal, Franklin Carvajal, Juan Fernando Cerdas, en fin, César Olivares, un montón de gente muy valiosa, muy importantes, todos ellos, en esa agitación política. Sí, Cel. No la dejamos arrancar, ¿verdad? No importa. Estamos muy emocionados. Estamos muy buchones, Vladimir y yo. Al final estamos hablando de cosas más personales que de la U. Sigamos hablando de la U. Eso se acerca a la gente. Más de uno está en este momento escuchando las anécdotas y debe estar también recordando sus propias anécdotas. A propósito de anécdotas, en esa discusión amplia, libre que había en la universidad, Abelardo Bonilla Valdares es uno de los hombres más cultos que tuvo el país, brillante, un filósofo, un intelectual, literato, etcétera. Y fue vicepresidente de Mario Echandi Jiménez. Incluso cuando aquí se realizó un congreso de filosofía, Mario Echandi deja la presidencia momentáneamente y se la da a su vicepresidente Abelardo Bonilla para que el Congreso de Filósofos de Costa Rica lo presida un presidente filósofo. Fue una cosa muy bonita. Pero bueno, él era profesor ahí en Estudios Generales. El auditorio se llama Auditorio Abelardo Bonilla Valdares. Sí. Con él teníamos discusiones muy intensas, pero Estudios Generales tenía una soda, que era la soda de Estudios Generales, ahí, en la pura base. Y al frente estaba también la soda Guevara. Abelardo Bonilla tenía un caminar así chiquitillo, le costaba mucho caminar, caminaba con bastón y todo. Y ahí nos reuníamos los estudiantes, porque la soda también era un centro de agitación y de discusión política. Y a veces llegaba Abelardo Bonilla, y recuerdo en una ocasión que llegó a la mesa nuestra y nos dijo, muchachos, ¿puedo sentarme con ustedes a discutir de libertad? Y se armaba la discusión, y detrás de eso un montón de gente, estudiantes oyendo la discusión. Esa era la universidad, ese momento de viraje del 67, cuando se produce la reforma de Estudios Generales. Había una intensa relación de profesores y de estudiantes y de discusión académica que dichosamente se cultivó en esos años y que le permitió a la universidad trazar esas directrices de libertad de pensamiento, de fortalecimiento, de libertad de cátedra, todo eso. ¿Cómo era la relación y cómo ha sido históricamente la relación entre la universidad
y los gobiernos, porque les decía ahora fuera de micrófono que yo no viví una época, Naú, de tanta agitación política como la de ustedes, pero sí tuve la propia. Estaba el Combo del ICE en el 2001, que fue muy fuerte la concentración, el voto de la reelección presidencial de la Sala Constitucional, recuerdo que generó mucha reacción dentro de la Universidad de Costa Rica, por supuesto el Tratado de Libre Comercio, la incursión en una ocasión del OIJ, no sé si se acuerdan, a la Universidad de Costa Rica, que trajo el tema más reciente. De nuevo, sí, que es muy reciente. ¿Cómo es esa relación? ¿Es tensa, no es tensa? Mire, era muy tensa. Era muy tensa porque el mundo era muy tenso en ese momento. Acababa de pasar la Revolución de Mayo del 68 en Francia. Los estudiantes norteamericanos estaban insurreccionados en contra de la guerra de Vietnam, con razón, porque corrían el riesgo que los metieran en el ejército a la fuerza e irse no era un ejército profesional, e irse a morir a Vietnam. Entonces, en eso ocurre también la invasión soviética a Checoslovaquia. En el 56 ya había un precedente que era la invasión de Hungría, y entonces había un clima. Estaba el Che Guevara. Estaba el Che Guevara en Bolivia en el 67. Había un clima de efervescencia política mundial, y eso repercutía en el país de una manera significativa. La Revolución de Mayo... Empezaba la guerrilla en Nicaragua en el 67, la guerrilla sandinista. Sí, la guerrilla puramente sandinista, sí. Allá en el ¿cómo es que se llama? Tiene un nombre en la selva. Pancasán, donde muere... De Pancasán. Donde muere Echeverría. Sí. Bueno, en todo caso, eso estaba muy... Y nosotros, los estudiantes, veníamos trabajando la agitación estudiantil y la movilización estudiantil desde el año 67 en contra del Consejo Militar Centroamericano, CONDECA, Consejo de Defensa Centroamericano, pero era un esfuerzo de meter a Costa Rica en la militarización de la región que estaba dirigida por Costa Rica formaba parte observadora. Sí, y nosotros nos oponíamos a eso, y después vino el tema de Alcoa, y Alcoa sí nos enfrentó... Perdón, y estaba la cosa del mercado común centroamericano y la lucha contra la ROCAP. Sí, también, eso se me olvidó a mí, que eran los textos esos comunes para la educación. Bueno, los estudiantes se movilizan algún sector de la clase política, y se hace la torta de Alcoa, que significa... la apedrea y quema parcial de la Asamblea Legislativa en aquellos días. El gobierno y la clase política establecida se asustan, ¿verdad? Y entonces ahí surge la idea de descentralizar, como lo hizo De Gaulle en Francia, la formación universitaria, porque solo existía la Universidad de Costa Rica. En el tercer congreso, los estudiantes y ciertos profesores lo que quisimos fue crear un solo sistema de educación superior bajo la égida de la Universidad de Costa Rica, pero don Daniel Oduber, que tenía formación francesa, había reflexionado sobre la experiencia de Gaulle, que dividió la Sorbona en 13 universidades, y entonces crean la Universidad Nacional con el propósito de desmovilizar políticamente a la academia. Y de dividir. Y la venada le sale careta, porque la Universidad Nacional se radicaliza más posteriormente que la misma Universidad de Costa Rica, en cierto sentido. En su propio origen. ¿Qué? En su propio origen, la Universidad Nacional. Sí. Sí, claro. Entonces... ¿cómo era que le tenía un eslogan a eso? Y el padre Núñez cumple una función ahí interesante, que pasa de desmovilizadora a abrirle las puertas a ciertos sectores sociales que no tenían acceso a la Universidad de Costa Rica. Entonces la relación con el gobierno era tensa, tan tensa que, por ejemplo, en los 70 don Pepe llega a la Universidad de Costa Rica y abofetea al hijo de don Isaac Felipe Azofeifa. Su mejor amigo en ese momento. Su mejor amigo en ese momento. Imagínense el tipo de escándalo que se armó. Hoy sería muchísimo más grande si, por ejemplo, Luis Guillermo hubiera abofeteado a los estudiantes de la Universidad Nacional que le escupieron el carro, ¿verdad? Pero había una tensión muy grande con los gobiernos de turno, y los gobiernos estaban interesados
Y yo creo, yo no sé si Vladimir comparte eso conmigo, yo pienso que la idea de crear el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes fue una respuesta institucional a la protesta estudiantil y juvenil. Y dar el voto a los 18 años. Y dar el voto a los 18 años para captar ese malestar en una época de transición importante en Costa Rica que habrá que estudiar con mayor detenimiento. Y el ministerio lo que busca es no solo captar a los estudiantes y a los jóvenes, sino también captar a los intelectuales, que muchos habían regresado de Europa, pienso, y de Estados Unidos, pienso en José Luis Vega, pienso en Rodolfo Cerdas, pienso en Manuel Formoso, en Daniel Camacho, gente que venía, inclusive muchos de ellos habían tenido contacto con la Revolución de Mayo del 68. Entonces, el sistema tiene una reacción que es, bueno, creemos un Ministerio de Cultura que trate de integrar esta protesta, estos nuevos movimientos, y que no se nos transforme otra vez en una protesta antisistémica seria como la que ocurrió con ocasión de Alcoa, ¿verdad? La relación también universidad-gobiernos estaba caracterizada en parte por la presencia de los propios ministros. En la década del 40, obviamente, ministros relacionados con el gobierno y muy identificados con los valores de la Universidad del mismo Madrid, los últimos, que después en la Asamblea Constituyente les toca defender la autonomía y eso. Después de la Guerra Civil del 48 entran los rectores socialdemócratas, ¿verdad? Rodrigo Facio, después de Rodrigo Facio, Carlos Monge, y ahí en adelante, Eugenio Rodríguez y ellos. Entonces esa relación de directores de la universidad, de rectores con un gobierno era cercana, estrecha, y no en balde, digamos, en el gobierno de Figueres le dan el apoyo para impulsar la ciudad universitaria a Rodrigo Facio. En los años 60, con la irrupción del movimiento estudiantil progresista, izquierda y comunista que hay allí, empieza eso a cuestionarse más, porque empiezan a debatirse también problemas nacionales donde había problemas de gobierno. Entonces venía el ROCAP, esta cosa de los libros de texto de la Alianza para el Progreso, donde la Escuela de Educación juega un papel muy importante con Emma Gamboa al frente, que se enfrentan a la ROCAP oficialmente para que no se aprueben esos textos en Costa Rica, y empiezan a haber roces universidad-gobierno. Después, desde la perspectiva del movimiento estudiantil, nosotros empezamos a jugar algunos aspectos importantes, como la lucha por la derogatoria del segundo párrafo del artículo 98, que la empezamos en el año 68. Luego, el artículo que prohibía la existencia y funcionamiento del Partido Comunista. Correcto. Luego, y Tino y yo fuimos parte de ese comité de huelga nacional que hubo para darle a la universidad el 6%. Sí. Y el 6% porque nosotros veníamos peleando y que a la universidad se le diera el 6% del presupuesto nacional de la República, igual que el que se daba a la Corte, porque en ese momento la ley era el 10% del presupuesto de educación. Y nosotros ya habíamos planteado ahí un objetivo político muchísimo más grande, y organizamos grandes marchas, incluso en su oportunidad hasta contra Óscar Arias, que era ministro de Planificación de aquella época. Y recuerdo, aquí vamos a ver si Tino se acuerda de esa noche en que estábamos a la víspera, al día siguiente íbamos a hacer una marcha que fue gigantesca de la lucha del 6%, y estaba el comité de lucha, estábamos ahí Constantino y yo y Paco Barahona, que era presidente de la federación en ese momento, en la federación de estudiantes, y llegó el doctor Luis Bursting a decirnos: mire, vengo comisionado por don Pepe Figueres, que era el presidente, y quiere reunirse con ustedes para ver... Para que no hagan otro de madre. Para ver el asunto de mañana, de la huelga. Y entonces nos trasladamos a las 12 de la noche a la casa de Curribat de Figueres, ¿verdad? Y nos hizo esperar un rato grande, vamos a ver si refrescamos más o menos la misma idea. Nos sentaron en una mesa gigante, y en eso, al rato, entró Figueres despotricando ahí y diciendo un montón de tonterías y chistes, y la dirigencia estudiantil se quedó muy seria. Estábamos muy serios, y entonces Figueres le dice a Bursting: llévese esos carajos que no tienen humor para hablar conmigo, ¿verdad? Y entonces se devolvió dentro de su casa, y Luis Bursting le dijo: no, quédense aquí, vamos a ir. Y al rato regresó don Pepe. Al final nos estaba proponiendo que canceláramos la marcha, y nosotros le dijimos: no, si usted nos da el 6% la cancelamos, si no, no, digo que no, y hicimos la marcha. Pero acuérdese, se le olvidaron detalles. Aquí, bueno, es que no tengo tiempo para... No, esta anécdota es muy linda, es decir, porque es la Costa Rica de antes, sí, claro, la Costa Rica patriarcal de don Pepe. Nosotros insistíamos en la necesidad del 6% y teníamos un informe de la Oficina de Planificación Universitaria. Don Pepe decía que no había plata. Entonces, la cosa se fue poniendo espesa, como decimos ahora, y el señor mandó a cerrar las puertas.
y ya todos pensábamos que nos iban a guardar para que no organizáramos la marcha como la habíamos pensado organizar, que era agresivona. Entonces, donde don Pepe se empieza a enojar, el doctor Burstyn, que jugaba psiquiatra de don Pepe, le dice: mire, don Pepe, usted tiene que entender una cosa, que estos muchachos tienen 19 años y que no tienen por qué creerle al presidente de la República. Y don Pepe, que era un tipo de una inteligencia extraordinaria, dice, sí, Luis, dice, tiene usted razón. Dice, miren, muchachos, dice, yo no estoy diciendo que no les voy a dar la plata, yo se las voy a dar, pero se las puedo dar en diciembre, que entran los impuestos. Estábamos en agosto, septiembre. Dice, es muy fácil, dice, es como cuando una mujer le dice a uno que no, que sí, pero no le dice cuándo. Y entonces todo el mundo se murió de risa, y se quebró el hielo, y empezamos a hablar, y finalmente salimos con un compromiso que era moderar las pancartas, y que don Pepe nos iba. Ya no había tiempo murales, ya estaban hechas. Algunas, sí, algunas estaban hechas. Mi primer compañero, mi mejor amigo en ese entonces, Luis Diego, ¿te acuerdas de él? Ya tenía su pancarta en el carro y desfiló con una pancarta que decía Pepe Pillo. Y después de que le habíamos hecho la promesa al presidente de que no íbamos a desfilar agresivamente. Pero hay otro elemento que se te olvidó, Vladimir. Cuando no más nos empezamos a sentar, el asesor en asuntos universitarios en ese entonces de don Pepe se llamaba Oscar Arias Sánchez, que acababa de regresar de Londres y había escrito artículos en contra de nosotros los estudiantes. Entonces, la primera condición que pusimos para sentarnos a conversar fue que echaran a Oscar Arias de la reunión, y don Pepe lo echó. ¿Verdad? No estuvo solo don Luis Burstyn y don Pepe. Vamos al último corte y regresamos con los últimos. Para antes de ir al corte. Sí. Ya que mencionó una anécdota de cuando Constantino recordó la bofetada que le dio a Paula Sofeifa, después sacaron un chisme ahí que decía que llegó uno de los ministros de don Pepe y le dijo: don Pepe, ¿qué torta se gana usted? Haber quebrado un diente a ese muchacho que es hijo de don Isaac Felipe, su mejor amigo. ¿Y cuál es el problema? Y que le quebró el diente, dice, que le manden a poner un puente y le pongan una plaquita que diga Administración Figueres. 2:46, vamos a la pausa y regresamos con los últimos 5 minutos de programa. Si bien la Universidad de Costa Rica fue fundada en 1940, sus orígenes se centran en 1843, cuando se firma el decreto que transformó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en un centro de educación superior. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Matices. El 7 de marzo de 1941, en el barrio capitalino González Laman, la Universidad de Costa Rica abrió sus puertas con una matrícula de 719 estudiantes. Matices, por Radio Monumental. 2 de la tarde con 55 minutos. Se nos ha hecho demasiado corto este programa hoy, de verdad. En medio de anécdotas y también resaltando el aporte tan importante que ha tenido la Universidad de Costa Rica en 75 años de formación. Bueno, nos quedan 2 minutos de programa, pero rápidamente quería recapitular algunos datos que hay con respecto a la ubicación que tiene la UCR en los rankings de universidades de todo el mundo. Hay un estudio de Londres que se hace a 3.941 universidades que ubica la UCR, y es bien sabido por todos como la número 1 de Centroamérica. Está en el puesto 21 de las universidades en América Latina. Pero esto es lo que dice el informe, pero ¿tiene la noción real de la importancia que esto significa la sociedad costarricense? Yo rápidamente, para no romper el medio minuto que me queda, yo diría que la gran contribución ha sido a la libertad de pensamiento, para mí, a
a generar un centro de pensamiento autónomo de los poderes políticos y de los poderes económicos fácticos, y creo que además de su contribución en el campo del desarrollo científico de nuestra sociedad, creo que esas tres contribuciones constituyen un galardón de fondo de la Universidad de Costa Rica, y es lo que la sociedad costarricense le debe a esta institución. Y a estimular las ciencias, las artes, la cultura en general en el país, que indudablemente tienen sello de la Universidad de Costa Rica. Desde el punto de vista de la investigación en Centroamérica, el 80% de la investigación se hace en Costa Rica, y el 80% de la investigación de Costa Rica la hace la Universidad de Costa Rica. Eso da una idea del impacto que tiene la universidad. Son 52 revistas las que tiene la universidad, algunas de ellas de un reconocimiento internacional extraordinario, como la de Biología Tropical, fundada en 1953, y en ese sentido también aporta a la vida política nacional, aporta personas que han sido formadas en la Universidad de Costa Rica. Casi toda la clase política del país fue formada en la Universidad de Costa Rica, la de 1950 para acá, digámoslo, de la Segunda República, ¿verdad? De manera que ahí hay una incidencia. Toda la clase empresarial costarricense educada ha sido formada en la Universidad de Costa Rica fundamentalmente, de manera que hay valores importantes en ese sentido que contribuyen no solo al desarrollo económico, social y político del país, sino al desarrollo mismo de la democracia, y sobre todo en la perspectiva de ir logrando una sociedad cada vez mejor, más justa, más próspera, más democrática. Yo creo que estos son los valores fundamentales que ha inculcado la Universidad de Costa Rica, que sigue inculcando, y ojalá los fortalezca más. Muchas gracias a los dos por haber estado hoy aquí. Ha sido un programa súper entretenido también. La gente está muy agradecida además del programa de hoy. Gracias, don Constantino. Gracias, Randall. Gracias, don Vladimir. Igualmente. Gracias, Isel, por la producción del programa de hoy. Hoy cambiamos horario, bien oro y grana ya, de 3 a 4, de 4 a 6 pelando el ojo, a las 6 la tercera emisión de Noticia Monumental, a las 7 120 minutos edición especial, y un cuarto para las 8 la transmisión desde el Eladio Rosabal Cordero del Herediano ante el Tigres de México. Hoy sí voy con Herediano, 2:58. Feliz tarde.